Muy buenas noches, chiquitos. ¿Cómo están ustedes otra vez? Aquí su gran profesor Fernando March para hacer la parte siguiente de la clase de biología. La vez pasada me quedé de acuerdo con ustedes en un tema que era obviamente la famosa biotaxia, ¿no? La biotaxia era una ciencia que decíamos que estudiaba la división, ¿no? O sea, la clasificación de seres vivos. Era tanto la biotaxia como la sistemática, ¿no? O sea, la biotaxia, clasificación, la sistemática estudia la biodiversidad, ¿no? El padre justamente era el señor Carlos Molinero. De ahí venía justamente la famosa biogeografía, que también era parte de la biotaxia. La biogeografía fue creación de Alejandro von Humboldt, porque él decidió que había una ciencia que viera qué tipo de animales y plantas, ¿no?, eran clasificados de acuerdo a su lugar de origen geográfico. Por ejemplo, hablábamos de flora, por ejemplo, de Asia, no es igual a hablar de flora de Oceanía. Hablar de flora de América del Sur no es igual a hablar de flora del continente norteamericano. O sea, cada continente tiene una esencia propia, ¿no? Un animal y una planta que es originario de ahí. O sea, cuando uno estudia eso así, hace uso de la biogeografía, ciencia creada por Alejandro von Humboldt, que estudia la clasificación de animales y plantas de acuerdo a su lugar de origen geográfico, ¿no? De ahí venía la famosa paleontología. Decíamos que es una ciencia que estudia justamente los fósiles. Un fósil es un ser viviente que quedó petrificado en el tiempo. O sea, son seres vivientes que estuvieron vegetando o viviendo en eras geológicas ya pasadas, arcaicas, que ya no existen, que se fueron extinguiendo poco a poco, que desaparecieron, y que únicamente quedó un resquicio nada más de tipo petrificado, ¿no? El señor Cuvier, el padre de la famosa paleontología, él determinaba qué tipo de espécimen era, cómo vivía, cómo se manifestaba, cómo se movía. Inclusive con un solo hueso podía él determinar qué tipo de ser era en conjunto, usando una ciencia llamada la famosa anatomía comparada. Cuvier hizo proezas con esa ciencia. Hoy en día es una de las ciencias más, queridas por cuestiones de biología, para poder determinar qué tipo de vida llevaron los antiguos dinosaurios, ¿no? Justamente grandes películas como Jurassic Park se han hecho en base a eso, ¿no? En base a la paleontología, ¿no? Igualmente también Cuvier dio una teoría llamada la del catastrofismo, en la cual decía que las eras geológicas en el tiempo han acabado siempre en grandes apocalipsis, catástrofes, con gran cantidad de especímenes que han desaparecido. Es una idea un poco, digamos, pesimista, pero existe. Es una teoría basada en los hechos que el señor Cuvier había determinado a través de los estudios de tipo paleontológico. De ahí había más ciencias aparte. Por ejemplo, tenemos la famosa etnología, que estudia razas. Etnología estudia las razas. La famosa etología, que estudia justamente comportamiento animal, ¿no? La ecología, que estudia también lo que sería el medio ambiente, ¿no? Su objetivo es estudiar la suma de biotopo más biocenosis, ¿no? Biotopo, conjunto de seres, no, conjunto de medio físico, ¿no? O sea, el biotopo es el medio físico donde van a estar los seres vivientes, y biocenosis es el conjunto de seres vivos relacionados. La suma de biotopo más biocenosis da origen a el ecosistema, que es el objetivo final de la ecología, que estudia la relación entre seres vivos, ¿no?, de seres vivos consigo mismos, entre ellos, con su medio ambiente. Y también tenemos la llamada genética, que estudia justamente la herencia y la variación. El padre de la genética es Juan Gregorio Mendel, así como el padre de la ecología es Ernesto Haeckel, ¿no? Y ahí también tenemos, por ejemplo, ciencias más aparte mía, tenemos la famosa patología, que estudia las enfermedades, ¿no? Origen, síntomas de enfermedades, ¿no? La patología celular fue creación justamente del famoso Rodolfo Virchow, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, la bromatología, que estudiaría la composición química de los alimentos. Otra más, por ejemplo, también sería ahí, mira, la parasitología, que estudia parásitos. Hay ectoparásitos que justamente hacen su acción por fuera del cuerpo humano, o los endo, que se meten en la parte más interna, más profunda, ¿no? Bueno, un ectoparásito, un mosquito, te pica la sangre, no te pica, ¿no?, y te absorbe sangre de afuera. Y un endo, un virus, por ejemplo, el coronavirus es un endo, se metió en tu célula profunda y hace ahí todo tipo de estragos en tu salud. En ese momento ya sabes así, ¿no? Y aparte de eso, obviamente hay que ver lo siguiente, ¿no? De ahí también, por ejemplo, hay otra ciencia más, por ejemplo, que se llama la famosa edafología, ¿no? Edafología estudia los suelos, ¿no? Edafología viene de edafos, suelo, ¿no? Sustento. Edafología estudia las capas de los suelos. El primero que estudió esto en gran manera fue Vasilievich, ¿no? Otra ciencia más también que también se ve ahí sería, por ejemplo, la famosa, la famosa teratología, ¿no? Estudia de teratos, significa malformación, ¿no? Estudia todo lo que son
producen malformaciones congénitas, por ejemplo, algún tipo de labial leporino, algún tipo, por ejemplo, de ausencia de cráneo, o, por ejemplo, un cierre prematuro ¿no? ¿Cómo se llama?, de fontanelas. Todo eso que se ve ante el nacimiento, ¿no? Se llama teratología, ¿no? Estudia eso. También hay una ciencia más que también, por ejemplo, estudia ahí, por ejemplo, tenemos ahí la famosa hidrología, que estudia las aguas, ¿no? O sea, las aguas, por ejemplo, pueden ser de varios tipos. El agua, por ejemplo, destilada, que no contiene ningún tipo de sal, se ha quitado la sal al agua, es agua pura nada más destilada. El agua, por ejemplo, dura, que es una mezcla de agua con sales de calcio, de fosfato, de manganato, y se usan bastante obviamente para, por ejemplo, procesos de limpieza de aguas residuales, ¿no? Y también la famosa agua pesada, que es un agua especial que se deriva de un isótopo del hidrógeno llamado deuterio. Este isótopo de hidrógeno deuterio es justamente un isótopo que se forma a través de un proceso por el cual hace que el agua sea mucho más, digamos, más densa y resista más al calor. Porque cuando uno quiere refrigerar, por ejemplo, reactores nucleares, pues no va a emplear jamás el agua común, porque con ese calor que sale de ahí, obviamente el agua rápido se evapora. Entonces hay que utilizar un agua que sea mucho más estable, se llama el agua pesada, ¿no? Para eso. De todo eso serían los ramas que estudiaba la biología general. Ahora estamos entrando ya a la famosa biología especial, ¿ves ahí? La biología especial tiene básicamente, se consideran aquí 3 ramas oficiales. Hay una parte que se consideraría que también sería la famosa antropología, ¿no? La antropología estudia al hombre en sí mismo con sus 2 tipos de manifestaciones, pero aquí no lo vamos a colocar acá, ¿no? Esa parte, ¿no? La famosa antropología. Aquí vamos a ver únicamente la parte biológica, la parte de microbiología, zoología y botánica, ¿ya? La microbiología estudia todos los seres microscópicos posibles, seres que están por debajo de un límite de visión, ¿no? Seres que únicamente se pueden ver con microscopio nada más, ¿no? Luego tenemos ahí la famosa microbiología. Ahí tenemos la famosa protozoología, que estudia los protozoarios, ¿cierto? Protozoarios, ¿verdad? La microbiología fue creación, en la antigüedad fue creación de Anton van Leeuwenhoek. Y en la época moderna fue obviamente creación de el señor Louis Pasteur, ¿no? La protozoología, por su parte, fue creación inicial, no, de hecho, fue creación total de Anton van Leeuwenhoek, ¿no? Él inició la ciencia protozoología a través del estudio de los protozoarios, ¿no? ¿Qué eran protozoarios? Eran animales, o son animales de una sola célula, que son básicamente heterótrofos, ¿no? Que no tienen mayormente, digamos, pared celular, para nada. Ya ahí, por ejemplo, tenemos las famosas por ejemplo, tenemos los tricomonas, tenemos las leishmanias, tenemos también, por ejemplo, ahí el plasmodio, tenemos más los seres vivos, por ejemplo, tenemos ahí una más que sería, a ver, allá los Balantincoli, la Paramecium, todos ellos son protozoarios. De viene la famosa bacteriología, ¿no? La famosa bacteriología estudia todo lo que son bacterias en sí, bacterias, ¿no? El padre de la ciencia obviamente es, bueno, se supone que es sabe que es así, ¿no? Es Louis Pasteur, ¿no? Aunque algunos dicen en época moderna que más bien el padre sería Roberto Koch, porque según ellos él mejoró las condiciones para poder investigar las bacterias, ¿no? Ya que hay un pequeño, hoy en un debate, ¿no? Sobre quién es el padre realmente real de la bacteriología. En cambio, en la micología no hay duda. Ahí efectivamente es el señor Pierre Antoine Micheli, ¿no? Es el padre de la micología. Él estudió durante mucho tiempo los hongos, los puso en un nivel elevado cuando hizo una famosa obra, ¿no? Que era de Nova Plantarum. Ahí él habló bastante de los hongos, ¿no? Y la biología, por último, el padre es el señor Dmitry Ivanovsky, un ruso que estudió, sin querer queriendo, obviamente, el virus primero llamado el virus del mosaico de tabaco. Vamos ya automáticamente a la ciencia llamada zoología. Estudia acá básicamente los metazoos o animales superiores, ¿no? Esta ciencia fue, como ustedes saben, creada por el señor Aristóteles, ¿no? Cuando estaba en lo más ya, en el declive de su vida, ¿no? Se fue obviamente a la isla de Lesbos. Y ahí obviamente estudió un equinodermo, o estudió un molusco, ¿no? En las playas de Lesbos. Solamente él abrió ese animalito, lo estudió y vio lo que había por dentro, lo dibujó y hizo un tratado justamente de eso, el famoso tratado llamado de, ¿cómo se llama? Historia de Animalibum, ¿no? Es justamente el primer tratado universal de
el estudio de zoología, ¿no? Y a la vez también crea también, de paso, también la biología, ¿no? Es padre de ambas ciencias, de la biología y de la zoología, ¿no? Y así ha habido un montón de ciencias más que se han creado en relación a eso. Por ejemplo, la entomología estudia lo que serían los insectos, ¿no? Entomología insectos. Ornitología estudiaría lo que serían las aves, ¿no? Aves. Ictiología estudia todo lo que sería, obviamente, los peces. Peces, ¿no? Herpetología estudiaría todo lo que se refiere a tanto a anfibios y reptiles, ¿no? Anfibios y reptiles, herpetología. Macrozoología estudia todo lo que sería relacionado con mamíferos, ¿no? Mamíferos. Aracnología, todo lo que sería relacionado con arañas, arácnidos de todo tipo, ¿no? Escorpiones, ácaros. Hermitología estudia todo lo que serían gusanos. Ahí, por ejemplo, tenemos tres partes. Una que estudia, por ejemplo, los platelmintos, la famosa platelmintología. Los nematelmintos, la nematología. Y los anélidos, la anelidología, ¿no? La famosa malacología, que estudia todo lo que serían los moluscos. Y la carcinología, que estudia todo lo que serían los crustáceos. Entonces, son ciencias que estudian, digamos, la biología especial, ¿no? De ahí tenemos aparte, mira, tenemos la famosa botánica, ¿no? La botánica fue creación del señor Teofrasto. Teofrasto era discípulo de Aristóteles, ¿no? También conocido como Tírtamo. De hecho, su nombre era Tírtamo, no Teofrasto. Sino que Tírtamo tenía una cualidad especial. Tírtamo sabía hablar. Tírtamo sabía dialogar. Y cuando su maestro Aristóteles lo veía así de esa manera disertar, pues decía Tírtamus, Teofrasto, decía, ¿no? Que significaba Tírtamo, hablas como los dioses. Y de ahí se quedó con ese apodo, habla como los dioses, Teofrasto. Se quedó así. Desde ahí firmaba siempre como Teofrasto, ¿no? Y su obra máxima, que fue de Historia Plantae, o de Historia Plantarum, esa Historia Máxima fue todo digamos, una enciclopedia de plantas, las más conocidas en su tiempo, todas debidamente dibujadas y escritas, ¿no? Nace de ahí la ciencia botánica. Y a partir de ahí se ve una división grande de la misma, ¿no? La botánica criptogámica, que estudia lo que serían los seres vivientes, las plantas, que carecen por completo de semillas. Ellos solamente se reproducen mediante esporas, nada más, mediante esporas, no por semillas, sino esporas. Biología. La biología incluye las biofitas. Aquí incluyen, por ejemplo, los musgos, las hepáticas. Pteriología estudia lo que serían las pteridofitas. E incluye, por ejemplo, los helechos, ¿no? La botánica fanerógamica más bien estudia todo lo que sería la parte de las plantas que tienen sí semillas en general, ¿no? Plantas con semillas, ¿no? Y ahí tenemos dos tipos, las gimnospermas y las angiospermas. Gimnospermas estudian todo lo que serían las plantas que poseen semillas abiertas. Y las angiospermas, semillas cerradas por completo, con fruto. Dentro de ellas tenemos dos tipos, monocotiledóneas y dicotiledóneas, ¿no? Sería obviamente así. Vamos acá viendo la parte de, bueno, vamos a profundizar la parte de la botánica fanerógamica, ¿no? Aquí tenemos, obviamente, como ya decíamos, ¿cierto?, dos tipos de especímenes. Las gimnospermas, también conocidas como plantas que presentan semillas abiertas. Siempre presentan un fruto llamado cono o estróbilo y las semillas siempre se encuentran en la parte exterior. Ejemplo de estas gimnospermas tenemos, por ejemplo, las llamadas coníferas, ¿no? Ya dijimos por qué, su fruto se llama cono. Ejemplo, el pino, la araucaria, la secuoya. Son árboles gigantescos que crecen en zonas polares, ¿no? Los pinos sobre todo son árboles de esas zonas muy altas y siempre tienen un fruto, repito, tipo estróbilo, ¿no? Las semillas siempre están por fuera y utilizan básicamente el aire como medio o agente también de tipo polinizador. O sea, con el viento las semillas viajan a lugares donde deben llegar para fecundar, ¿no? El polen. Y aparte también tenemos las llamadas angiospermas, que son plantas que tienen, obviamente, ¿no?, tienen semillas internas, o sea, metidas en el fruto mismo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una manzana, ¿no? Tiene siempre las semillas por dentro. Igual, por ejemplo, un melón. Abrimos un melón y las semillas están por dentro. Dentro de ese tipo de angiospermas tenemos acá dos subtipos. Las monocotiledóneas, que son plantas que tienen siempre un solo cotiledón.
tienen un solo cotiledón. ¿Qué es un cotiledón? Es una hoja embrionaria que aparece siempre en las plantas cuando están recién madurando, están naciendo, ¿no? Es una hojita pequeñita que forma parte del llamado embrión. Entonces, cuando hay uno solo, repito, se llama monocoti. Ejemplo de monocoti, por ejemplo, tenemos el arroz, el trigo, la cebada, el maíz, la cebolla, la caña de azúcar, la chira, ¿no? El cocotero, el plátano. Todos ellos son monocotiledones, ¿verdad? Todos ellos son así. Y la germinación de la monocoti siempre se da debajo de la tierra. O sea, la semilla y el cotiledón dentro permanecen siempre debajo de la tierra. De manera que siempre es así, pues se llama germinación hipogea, ¿no? Siempre, y la planta solamente emite el tallo por ahí, pero la semilla siempre se queda bajo tierra, con el cotiledón incluido. O sea, monocotiledonia, germinación hipogea, ¿no? En cambio, las dicoti tienen dos cotiledones, ¿no? Y ellas siempre suelen salir con toda la semilla hacia afuera, así, ¿no? Germinan así. Es un tipo de germinación en asa. O también se llama germinación epigea, porque germinan siempre por encima de la tierra. Ahí están, afuera está el cotiledón, ¿no? Los dos cotiledones y todo lo que sea la semilla en sí, ¿no? Abajo está la raíz, ¿no? Y se llaman las dicotiledones. De ejemplo, tenemos ahí el melón, el zapallo, ¿cierto? Aparte también el tomate, el camote, la papa, ¿cierto? La yuca. Todos, el frijol, todos ellos, la vid, ¿no? Todos ellos son dicotiledóneas, porque tienen dos cotiledones y siempre germinan hacia la parte externa, ¿no? Bueno, de ese modo prácticamente hemos llegado al final de la parte inicial de biología, la división. Y aquí nomás ya tenemos que ver lo que sería la parte relacionada con las características del ser vivo. O sea, cómo es un ser vivo en sí, cómo se relaciona, qué funciones tiene, ¿no? Que lo distinguen de los seres que no son vivientes. Y de ahí ya pasaremos a la parte de bioquímica. Estudiamos obviamente la composición de un ser vivo químicamente, cómo está organizado, cuáles son sus biomoléculas principales. Toda una parte un poquito árida, inicialmente, que es así, porque es necesario saberla, ¿no? Bueno, aparte de eso, nomás te pido que estés siempre atento a mis clases, que asistas a todas, y cuando no puedas estar en clase, por favor, utiliza los videos que como tenemos acá, que vamos básicamente haciendo una recapitulación de lo que se ve en la mañana, ¿no? Con las clases normales, ¿no? Eso nada más, decirte, bueno, que estés contento con el triunfo, que es un colegio que apuesta por ti. Y bueno, un gran abrazo, nos vemos hasta la siguiente sesión. Gracias.